me vas a preguntar algo. Claro, pues impresionante, pues nos ha relacionado perfectamente que es muy probable que fuese la síndrome. Y entonces ahora estamos viendo el camino que era Jerusalén-Edesa y cómo ahora tiene que ir la síndrome a Constantinopla. Y ahora habría que ver el por qué ese traslado de repente de Edesa, que había estado protegiendo la ciudad durante tantísimo tiempo, qué es lo Claro. que ocurre para que tenga que irse a Constantinopla cuando a lo mejor era un poco peligroso, como hemos visto, porque en algún momento querían incluso destruirla. Claro. Bueno, pues precisamente por eso. O sea, dijéramos que el motivo para que se traslade a la capital del Imperio Bizantino era, bueno, los bizantinos dicen que tienen que recuperar esa imagen, nunca la habían tenido, ¿eh? Claro, Entonces, pero bueno, ellos llaman recuperarla, ¿no? Entonces, es verdad que los bizantinos tuvieron una serie de luchas contra el califato de Bagdad. sí, Y entonces mandan nada menos que a un general, el general armenio que nosotros llamamos Kurkuas, que se llamaba Gurgen, que llega a Edesa. Y entonces sitia la ciudad y dice que le entreguen la imagen, porque esa imagen tiene que estar en Constantinopla. Han pasado 100 años del final de las luchas iconoclastas y ese es el motivo. También hay, bueno, en aquel momento, o sea, también eso sería interesante seguir toda la historia, pero sería larguísima. Lo cierto es que en aquel momento había cuatro coemperadores en Bizancio. Y además porque había uno que era Constantino VII Pórfiro Geneta, que es decir, nacido en la púrpura, y es uno de los pocos que era hijo de emperador y fue emperador también. Pero ahí, pues, con su madre se casó un almirante y que, bueno, se autodenominó emperador y hizo coemperadores a sus hijos, etc. Total, que en un momento había cuatro emperadores o coemperadores. Y entonces claro, tenía una... en fin, se discutía su legitimidad para estar ser uno de los coemperadores. Y entonces lo que hace es este Romano I Lecapeno, que entonces quiere reforzar su popularidad llevando de Edesa a Constantinopla la imagen que todos habían copiado y todos claro. sabían que existía, ¿no? Entonces los bizantinos cercan la ciudad de Edesa y exigen la entrega de la imagen. Entonces aquí dices, pues ahora van a acabar con la ciudad, pues tampoco, porque los árabes llegaron a un acuerdo. Claro, los árabes decían, bueno, pues si como esto es una reliquia cristiana, pues les exigimos a los cristianos de Edesa que la entreguen y se acabó. Entonces piden a cambio y dicen, vale, nosotros la entregamos, pero tenéis que retirar las tropas bizantinas en todo el territorio que nos ocupa o en fin, que consideramos que es un peligro, eh, que nos prometáis que no vuelvan a atacar Edesa, la libertad de 300 nobles prisioneros y 12.000 denarios de plata. Entonces les sale bien la jugada porque los bizantinos están dispuestos a eso, entonces la ciudad una vez más no se toma y entonces la imagen va... se supone que estaría en Jerusalén en el año 33, no sabemos cuándo llegó a Edesa, pero en Edesa estaba a mitad del siglo sexto, y entonces el año 944, con todos los honores, se traslada desde Edesa a Constantinopla. Se produce bueno, va Gregorio el Refrendario, que es algo así como el notario de la Catedral de Santa Sofía, que va bueno, a comprobar que efectivamente no les dan gato por liebre, pero los cristianos querían Claro. mantener el original y mandarles una copia. Bueno, pues ahí se hace un reconocimiento y lo cierto es que con todos los honores y un montón de dignatarios llega a la ciudad de Constantinopla. El 15 de agosto del año 944, todo esto está perfectamente escrito porque el Romano I Lecapeno era el que hacía la cabeza y el que estaba intentando que se recuperara, pero Constantino VII Pórfiro Geneta, que este era el emperador realmente legítimo, este era un tío muy culto porque había sido educado en la corte y entonces tiene varios tratados de liturgia, en fin, sabe muy bien todo, ¿no? Y este cuenta todo el traslado. Entonces llega a la ciudad de Constantinopla, que entonces era esta ciudad que estamos viendo, una ciudad de las más, y llega concretamente a la zona de Santa María de las Blanquernas, que con el tiempo se convertirá en la capilla imperial. Tenemos constancia, y este es un códice de Juan Esquiriches, que era un mariscal del Palacio Imperial de Constantinopla del siglo XI, y que este manuscrito está en Madrid, que yo he visto porque se hizo una exposición relativamente hace poco, y entonces pues tengo una foto en mi móvil porque esta página estaba mostrada. Impresionante ver una huella impresionante de la historia, ¿no? Cuenta la historia de Bizancio y dice la llegada de la imagen de Edesa, que se ve, si uno se fija muy bien, está el rostro, están las rayitas y están los flequitos, o sea, se ve que el emperador está besando la Sí. imagen, ¿no? Y claro, la ciudad, ahí pone Toagion Mandilion, o sea, el Santo Mandilión, y se supone que esto es en Santa Sofía, que aunque Santa Sofía es un poco más grande de lo que han hecho aquí, ¿no? Bueno,
Entonces, este es Constantino VII Porfirogeneta, convirtió a raíz de, bueno, en poco tiempo en el único emperador, porque hubo una revuelta popular por, en fin, bueno, historias, que se pegaban golpes de Estado y todas así en Bizancio muy frecuentemente. Y entonces él nos da algunas referencias. Cuando llega la imagen de Edesa, él dice una cosa muy interesante, que sus cuñados, es decir, que los otros coemperadores, dice, estaban decepcionados cuando vieron la imagen de Edesa porque la vieron como una secreción húmeda sin ninguna coloración pictórica ni otro medio artificial, lo cual es casi una descripción de lo que es la Claro, sábana santa, porque ellos pensaban ver un icono, resulta que ven una imagen que no tiene colores y que claro. es como una secreción húmeda. Claro, la sábana santa, ¿no? Esto lo cuenta en la narración de imagen de escena, que ya digo es la historia. Incluso es el primero que recoge por escrito que una versión es la del rey Abgar y que Jesús se había secado el rostro, pero dice, da una versión alternativa porque se da cuenta de que hay manchas de sangre en el rostro, aunque solo se veía el rostro, se ven manchas de sangre. Y entonces piensa, y empezaron a pensar que si había sangre, que eso no podía encajar. Pero encajaba cuando se supone que Jesús suda sangre en el huerto de los olivos. Y entonces empiezan a vincular, al ver la sangre, empiezan a vincular esto a la pasión. Esto es, vamos camino de que se convierta en la Verónica, en la Sí, versión que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, es cierto que Gregorio el Refrendario, que había traído de la imagen desde Edesa, milagrosamente se conserva lo que él dijo en la Catedral de Constantinopla delante de todos los nobles, el emperador y el pueblo, ¿no? Y entonces lo que dice es, eh, bueno, esto es un poco raro, pero lo voy a leer porque vale la pena. Dice, el esplendor ha sido impreso por las solas gotas del sudor de la agonía que fluían del rostro, que es origen de vida. Sudor de la agonía porque empieza a vincularse a la pasión. mm, Dice, cayendo como gotas de sangre, así como el dedo de Dios. Estas son verdaderamente las bellezas que han producido la elaboración de la impronta de Cristo, la cual ha sido ulteriormente embellecida por las gotas de sangre fluidas de su mismo costado. O sea, esto ya es, vamos, la repanocha en bote. O sea, mm, es decir, como ven, abren el relicario y entonces ven que en la segunda capa está la herida del costado, dicen que está la herida del costado. Pero claro, si la imagen de Edesa tenía la herida del costado, eso solo puede ser después de la muerte de Cristo. claro, Y entonces empiezan a lanzar la idea de que esa imagen que Jesús había cogido para dejar su rostro, después se utilizó para envolver el cuerpo, cosa que ya es de lo más raro, ¿no? Porque ¿cómo va a estar la herida del costado en la imagen de Deza, ¿no? claro, Una claro, cosa sorprendente, pero ahí tenemos una referencia clarísima de que la imagen de Deza no era solamente el rostro, sino que era el cuerpo completo porque se veía claro, la herida del costado, ¿no? claro. Bueno, y ahora podemos hacer, si quieres sigo, hacemos algunas referencias más a la existencia en Bizancio de la síndrome. Sí, claro, porque después de Sí. tantísimo tiempo que estuvo allí, pues tiene que haber, pues eso, un legado histórico, iconográfico que confirme todo ese tiempo allí y esa llegada, claro. Pues yo aquí he quitado muchísimas referencias, pero que yo tengo, claro, mi tesis tiene 500 páginas, entonces, claro, es la... Pero, por ejemplo, hay un señor que escribe en el siglo XIX que es un estudioso del Imperio Bizantino que dice, en la sala del trono, donde el Basileus recibe a los embajadores, al lado de su altísimo trono de oro reluciente, se encuentra otro vacío. Es el trono del soberano supremo e invisible. A veces como símbolo se coloca sobre este trono el Evangelio o el lienzo aqueiropoietos de Edesa, que por discreción, respeto y pudor está doblado tetradiplon y se encuentra en su marco precioso. Es decir, sabemos, porque lo cuenta Constantino VII por Filogeneta, que cuando la imagen de Edesa llegó a Edesa se sentó en el trono. Claro, es decir, si pensamos que estuvo en la sábana santa doblada, pero estuvo sentada en el trono imperial, esto, por ejemplo, el patriarca de Oriente consiguió una foto impresionante donde hay un trono donde se pone el Evangelio. Hoy no tienen la imagen de esa, pero ponen el Evangelio. Entonces, esto era muy para decir que había un emperador que era el supremo político, dijéramos, pero luego el otro trono era Jesucristo, que era el verdadero emperador, ¿no? Entonces, esto, o sea, hasta qué punto valoraban esto es impresionante, ¿no? Bueno, Y eso le daba un respaldo al emperador, pues claro, impresionante. claro. Y por otra parte, indica la importancia que le dan a la reliquia. Exacto, exacto. Sacar las dos cosas. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los emperadores, cuando tenían una visita importante, enseñaban, por ejemplo, hay referencias a lo que ocurre cuando llega el rey de Jerusalén
a Constantinopla, que le abren, dice las crónicas, que abrieron todas las cajas relicarias y enseñaron todas las reliquias. Es decir, es que claro, las reliquias era lo que legitimaba el poder Es- del emperador. claro. Y entonces eso lo utilizaban como argumento para decir, mira tú, si yo estoy legitimado, ¿no? Y bueno, pues hay un documento que es impresionante porque es 2 siglos antes de la prueba del carbono, que la fecha que da el carbono 14, que es el Codex Prey. El Codex Prey es un manuscrito que es el primer texto en húngaro que existe y que está en la Biblioteca Nacional de Budapest. Y entonces esto parece que se puede vincular, estos dibujos que aparecen aquí, pues se vinculan a una visita que se realizó a Constantinopla bueno, fue una visita, digamos, de Estado, donde pues era muy frecuente que los emperadores de Occidente, pues Otón I, Otón II, etcétera, pues quisieran emparentar con los emperadores bizantinos, porque en el fondo legitimaban su autoridad. Los bizantinos discutían la autoridad de los emperadores de Occidente porque pensaban que nosotros estábamos en manos de bárbaros, ¿no? Y por otra parte, pues se apoyaban muchas veces. Entonces, se sabe que hubo una visita protocolaria a Constantinopla y fruto de esa visita de Hungría, pues puede ser consecuencia la aparición de esta imagen. En 1150, una comisión diplomática húngara trató el matrimonio de la hija del emperador Manuel II Comneno y el príncipe heredero Bela de Hungría. Bueno, esto era concretamente, no era Otón, sino que era Bela de Hungría. Entonces se mostraban los tesoros. Pero fíjate qué interesante, porque lo que se ve aquí es la síndone con los lienzos tendidos, aplanados, y el sudario que estaba enrollado sobre sí mismo. O sea, los que copian esta imagen creen que es el sepulcro y la tapa del sepulcro cayéndose. Pero este, que es el que debió ver la síndone, porque estuvo allí, pues lo que interpreta es que estaban, claro, lo leen en griego y en griego dice que los lienzos estaban extendidos, planos, yacentes, y el sudario que había estado sobre su cabeza enrollado sobre sí mismo. Y es exactamente lo que dibuja. Pero esto es una prueba de que es así porque aquí está, eso sería la parte interna de la síndone, porque ahí tiene el dibujo del tejido de Sí. la sábana, que es una especie de espiga, y clarísimamente eso es lo que se quiere mostrar. Por otra parte, la parte de atrás sería el forro. Ese forro con cruces rojas es propio de los emperadores. Por tanto, está indicando que cuando ellos vieron la síndone, tenía un forro y que les enseñaron la parte interna donde estaba la huella. Mm. Entonces, claro, no puede tener tanto detalle, pero por ejemplo aquí regueros de sangre, por tanto no es la tapa de la tumba. Y aquí tenemos la imitación del tejido en espiga, pero sobre todo hay una cosa que es una clave que indica que vieron la sábana de Turín, porque tiene una serie de agujeritos en L, lo que llaman en inglés los poker holes, que son agujeros de póker, pues son cuatro agujeros que están en esta copia que se atribuye a Durero, están antes del incendio de 1532. Por tanto, esos agujeros en L se copian cuando cuando la ven en Constantinopla. Luego, es clarísimo que esta es la síndone de Turín, ¿no? Sí. Entonces, eso se considera como quemaduras del incendio de 1532, pero no es verdad, porque esta es una pintura anterior que tiene ya los agujeros, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que hace este manuscrito? Pues nos está describiendo la síndrome. No solamente en la escena de abajo donde se ve ahí los lienzos planos y tal, sino en la escena de arriba donde se ve que la sábana con la que envuelven a Jesús es tan grande como la sábana de Turín. O sea, porque aquí lo he marcado en más oscuro para que se vea que cubre todo el cuerpo. El cuerpo está completamente desnudo, que es una cosa realmente insólita, ¿no? Mm. Que eso, en fin, no se había, en el siglo XII no hay ninguna imagen de Jesús completamente desnudo. Tiene los brazos cruzados, o sea, las manos cruzadas, solo se ven 4 dedos, exactamente como en la síndone, y bueno, pues la sábana tiene la extensión correcta. Entonces, claro, si esto es un dibujo que hace alguien que ha visto la síndrome, pues pone algunos, debieron tomar nota, hicieron una imagen que se intentó ajustar. Pero claro, esto indica que vieron la síndrome, porque con los Claro. agujeros solo puede ser la Mm. síndrome. Fija, esta es una copia de la copia de la copia y ya aquí no existe ninguna de esas características, Mm. porque este que está copiando no sabe lo que ve. ¿Eh? Entonces,
Pocos años después, en el breviario de la reina Ingeborg, otro artista copia exactamente el mismo modelo y no coge ninguno de los rasgos característicos, ni las manos cruzadas, ni el cuerpo completamente desnudo, la tela que ha puesto por detrás realmente no se sabe muy bien cómo está, en fin. O sea, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, se crea un tipo iconográfico que cuando se copia mal. Y entonces llega, ¿por qué sale de Constantinopla Eso. la síndrome? Y aquí espero que tú me digas que Sí, sí, sigo. esta es la importancia de la Cuarta Cruzada, que es fundamental, como comentabas, para su llegada a Europa. Y sí, no, no te interrumpo, es que la historia es preciosa, es trepidante. Es que a mí me da pena estar hablando como un monólogo, pero yo creo que se va a quedar bastante claro. Sí, 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 está quedando clarísimo y ahora vamos a ver vamos a entender el por qué termina en Exacto. Europa, que también tiene ahora un periplo interesante. Exactamente. Bueno, entonces, claro, Tierra Santa, ¿qué había pasado? Pues que Tierra Santa estaba en manos de los primero de los musulmanes. Bueno, o sea, era bastante complejo que se pudiera recuperar los santos lugares. Ahí la idea de lanzar las cruzadas parte de un concilio, el concilio de Clermont, en el año 1095, donde el Papa Urbano II dice algo así como turcos y persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas. ¿Mm? Y entonces dice, ya han delegado sus inmensas fuerzas desplegado sus inmensas fuerzas contra el imperio de los griegos. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Entendemos perfectamente con las imágenes que vimos hace pocos años Ujú. los degollamientos de los cristianos, que era lo que ya hacían. Entonces, Eso. en el año 1000 exactamente igual, ¿no? Entonces, las iglesias donde antes se celebraba el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos. Yo he visto en Turquía alguna iglesia con pinturas bizantinas convertida en un molino. O sea, es decir, eso es bastante normal. Y entonces termina diciendo, quienes lucharon antes en guerras privadas contra los mismos infieles, es decir, vosotros os estáis pegando entre vosotros, luchen ahora contra los infieles y acaben victoriosos una guerra que hace tiempo debe haberse comenzado. ¿Qué ha pasado en medio? Pues que hay un califa, un califa de Egipto, que decide acabar con los cristianos y entonces ordena que se destruya el Santo Sepulcro. Esto no se suele citar y parece que las cruzadas sean un ataque de los cristianos a los musulmanes, pero ¿qué hubiera pasado si los cristianos hubieran tomado la Meca y lo hubieran destruido? Pues que Claro, hubiera soltado todo el Islam en 10 segundos. claro, Y los cristianos tardaron casi 90 años en reaccionar, ¿no? Entonces, claro, los musulmanes entendían que era debilidad. sí, Entonces, hay que juzgar con los parámetros de la época. Entonces, sí, ahí el sí. Papa dice, Dios lo quiere. O sea, vayamos a reconstruir Tierra Santa, ¿no? Termina diciendo, reunidos sin tardanza. Al terminar el invierno, llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. La primera cruzada cumplió su objetivo. La primera cruzada fue la que liberó Jerusalén, el año 1095. Se toma el Santo Sepulcro, los cristianos reconstruyen lo que pueden, pero la fama mala que tienen las cruzadas se produce en la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada se desvió completamente, también hay explicaciones históricas que no voy a entrar en ello, pero se desvían completamente y en vez de parar en Constantinopla, unirse a los orientales e ir hacia Tierra Santa, lo que hacen es que toman Constantinopla porque les ha comprado un emperador depuesto, que era muy típico en Bizancio que se depusieran y hubiera golpes de Estado continuos. Entonces ahí los cristianos de los cruzados se meten ahí, en esa historia, y lo que ocurre es que asaltan, destruyen, profanan, o sea, el Papa les dio una excomunión colectiva a todos los cruzados de la Cuarta Cruzada, que eso tampoco se dice, como si el Papa estuviera a favor de que se hubiera tomado Constantinopla. Y cuando los papas han ido a Constantinopla o a un país ortodoxo, siempre se les ha dicho, ah, pero la Cuarta Cruzada. O sea, la herida que tienen los ortodoxos que consideran que los católicos somos expansionistas y tal y cual, todas estas cosas, es porque consideran que eso es imperdonable, lo de la Cuarta Cruzada. Y es verdad que es imperdonable. O sea, robaron todas las reliquias posibles, los venecianos iban por el oro y la plata y los franceses por las reliquias, ¿no? Entonces se intentó hacer dentro del caos un orden y que todas las reliquias se concentraran en un sitio y que se repartieran. Pero fue imposible, porque claro, tú en una guerra de asalto no puedes poner orden. Y ahí pasan bastantes cosas, ¿no? Lo más interesante es que tenemos un documento que también es maravilloso que haya llegado a nosotros, que es la conquista de Constantinopla del cronista de la Cuarta Cruzada, uno de los cronistas, que es Robert de Clary, que dice literalmente, estaba en otro de los monasterios que se llamaba Nuestra Señora Santa María de las Blanquernas, la Sidoine. Él no sabe griego, entonces
cuando dicen síndone no entiende que es síndone, entonces pone sidoine, una cosa curiosa porque lo pone como de oídas, ¿no? Mm. Dice la sidoine, en la que nuestro Señor fue envuelto y depositado, claramente se refiere al lienzo de lino, en el que fue envuelto y depositado, la cual cada viernes se levantaba toda derecha para que se pudiera ver muy bien la figura de nuestro Señor. Es decir, esto hemos hecho aquí una especie de recreación de que se ponía de pie y pues los bizantinos consideraban que eso era, que ahí estaba la sábana de Cristo y además pensaban que eran los ángeles la que estaban subiéndola, porque los, los bizantinos que eran muy teatreros tenían instrumentos para hacer esto, ¿no? Que la Sí, sábana se levantara sola. Bueno, entonces, año siguiente, 1205, un familiar del emperador depuesto por los cruzados, que es hermano de Miguel I, pues este, y era sobrino del emperador Isaac II Ángel Comneno, bueno, pues le escribe al Papa y se conserva, curiosamente, una copia de 1800 y pico de esa carta. Y entonces en esa carta le dice al Papa que tomaron los cruzados sin su permiso en la ciudad de Constantinopla, o sea, no hace responsable al Papa en absoluto de eso, pero esto no lo conocen ahora, ¿no? Y lo que dice es que se queden los depredadores el oro y la plata, pero que nos devuelvan lo sagrado. Y claro. dice expresamente, y entre ellos se está escribiendo en latín, dice el linteum, el lienzo, que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, y que está en Atenas. Eso es muy interesante porque ahí lo que está diciendo es que le han robado los franceses, porque los venecianos iban a por el oro y la plata, los franceses por las reliquias, y dice que está en Atenas. Entonces nos está dando una pista de que el que la robó es un francés y que estaba en Atenas la sábana. Entonces, esto yo voy a seguir Sí, porque sí, nos sí. queda poquito. Eh, claro, lo que ocurre es que la sábana se pierde allí, el Papa dice que se devuelva, pero nadie devuelve nada, y de repente, años después, en 1353, parece que, bueno, se hace una obsesión 3 años después, pero parece que había llegado ya allí a Lirey, en Francia. Y entonces el tema es si la sábana que estaba en Atenas era la misma de Lirey, porque el nuncio del Papa la ve en Atenas. Y resulta que el duque de Atenas, nombrado por los cruzados, era el que tenía su cuartel general en la iglesia de Santa María de las Blanquernas. No quiero adelantar todavía. Sí. Entonces, la imagen que estaba en Atenas, ¿dónde podía estar que la viera el nuncio del Papa? Pues lógicamente en manos del duque de Atenas. Este señor era un francés que, ya digo, tenía su cuartel general en la iglesia donde se guardaba la síndone, por tanto ya se hablaba de la síndone. Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Pues aquí lo que, lo que se piensa es, hay un vínculo, pues resulta que sí, en Lirey aparece la sábana en manos de una tataranieta del duque de Atenas. Es decir, eso tiene toda la pinta de que no se puede demostrar documentalmente, pero que evidentemente la sábana no la devolvieron, se queda en la familia y después la intentan legalizar haciéndola aparecer en un pueblecito de cerca de, bueno, en Lirey concretamente, que hoy día es una población minúscula y tiene una colegiata que donde se mostró, y ahí lo pone en la puerta, aquí fue la primera ostensión de la Sábana Santa en el año 1356. Que eso es muy interesante saber si es el 55 o el 56, pero bueno, eso nos da igual. Entonces, la sábana se muestra en Lirey, después, con la guerra de los 100 años y tal, se lleva a San Hippolyte y con una serie de circunstancias que ahora vamos a citar alguna de ellas, pues a Chambéry, donde se quema la sábana. Entonces, el caballero que era Godofredo de Charny, que es un caballero muy famoso en esto en Francia, pues dicen, pues Godofredo de Charny podría ser el que tuviera la sábana. No, es su mujer, porque aquí tenemos una que es la tataranieta del duque de Atenas. O sea, Claro. esa reliquia la aporta la mujer, no el marido. El marido, de hecho, había muerto en el año 1355, por eso es importante saber si la extensión es del 55 o 56, pero da igual. Lo que está claro es que en este medallón que se encontró en el Sena, ahí se ve perfectamente la sábana con su dibujito Mm. de la espiga, y aquí aparecen dos escudos, el del marido muerto el año anterior y el de la mujer que es Anne de Bergy, que es la tataranieta del duque de Atenas. Entonces, bueno, ¿por qué se ponen los dos escudos? Porque probablemente esta Anne de Bergy se había quedado viuda, su marido era un héroe, pero defendiendo al delfín de Francia, etcétera. Bueno, es una historia bastante curiosa, pero a partir de ese momento está claro que la síndrome entra en la historia sin ninguna duda, ¿no? Y esta señora, pues, muere
su hijo, bueno, ahí pasa una serie de cosas que vamos a simplificar muchísimo, pero lo cierto es que esta, en el año 1453, le regala el único medio que tenía para poder sobrevivir, que era hacer ostensiones de la sábana santa, que claro, dices, hombre, qué tía, está utilizando ahí una cosa sagrada para sobrevivir, pero es que no tenía otro medio de Claro, subsistencia. claro. Entonces, esta mujer lo que hace es que se pone bajo la protección del duque de Saboya, y este le da unos terrenos para que pueda vivir de las rentas de eso, y entonces ella le regala la sábana al duque de Atenas, digo, perdón, al duque de Esa Saboya. olla. Entonces Saboya era un pequeño ducado que estaba a las dos partes de los Alpes. Entonces la antigua capital está en lo que hoy es Francia, que sería Chambéry, y la nueva Turín. En Chambéry es donde la sábana en el castillo que tenía una capilla dedicada a la síndone se quema. Ese es el momento en que el duque de Saboya tenía mucho predicamento, porque su padre había sido papa. Es una cosa, eso es otra historia curiosísima, porque se cedió el ducado y se fue de ermitaño, y entonces en el momento ese que hubo dos o tres papas, llegan, se vuelven a él y dicen, este es un hombre santo, entonces lo nombran papa. Pero luego le dicen que tiene que renunciar para que se unifiquen los, porque el otro no quiso renunciar, o sea, un Claro. follón. Entonces, ahí cuando el padre de este, eh, al que recibe la síndone, renuncia, lo hacen cardenal. O sea, este fue conde, duque, ermitaño, papa y luego cardenal. Una cosa muy. Impresionante, Pero era un tío impresionante. muy conocido, ¿no? Entonces, bajo su amparo, dijéramos, se coloca la descendiente de los duques, en fin, mejor dicho, del señor de Lirey y todo esto, total que al final, pues pasa a manos de los duques de Saboya, que regularizan la situación. Y el Papa Julio II, el de la Capilla Sistina, el 4 de mayo otorga la fiesta de la Sábana Santa, le da culto, y entonces empieza a haber copias y se mostraba la síndone, en fin, esto ya, las copias pues que se hacen, pues intentan hacer algo posible, pero claro, realmente lo que estamos viendo las copias eran un desastre, porque los pintores, no, veis, por ejemplo, fíjate qué cosas, ¿no? Ya, ya, Es decir, ¿cuál es la auténtica? Pues yo creo que aquí se ve clarísimamente que, claro, las caritas estas que parecían de cómic, pues eran lo que hacían los mejores pintores que intentaban copiar la sábana, pero es que no tenían ni idea de lo que estaban copiando, ¿no? claro, claro. Bueno, en el año 1532 se produce el incendio, que esto ya lo he dicho, entonces hay una serie de marcas que quedan en la síndone y ya llegamos a Turín. Entonces, la Mm, llegada de la sábana a Turín es cuando en 1578 el duque Manuel Filiberto ya quería pasar la capital de la parte francesa a la parte italiana, a Turín, y entonces la excusa se la da San Carlos Borromeo, que hace una promesa de que si la peste no llega a Milán, que él irá andando a ver la Sábana Santa, pero claro, tenía que cruzar los Alpes. Y entonces el duque dice, pues ya está claro, se la vamos a acercar a Turín, que está más cerca. claro. Y le sirve muy bien para que pasar la capital o sea, la síndrome a la nueva capital. Y aquí hay una referencia, y ya estamos acabando, como digo, que es curioso. El cronista del viaje de San Carlos Borromeo, que es un tal Francisco Adorno, dice una frase que vale la pena recogerla, porque dice que se quedó estupefacto al ver la síndrome original. Dice, y él dice literalmente, yo había visto un retrato de esta misma grandeza mandado por el señor duque de Saboya al señor marqués de Ayamonte, España. Pero existe tanta diferencia entre ellas, entre la sábana y la copia, como la que hay entre el retrato de un hombre y el hombre mismo visto vivo que respira. Es decir, claro, es que no tenía nada que ver con Claro, ninguna de claro, las copias, ¿eh? claro. Entonces, y ya la revolución moderna se produce cuando en 1898 alguien hace la primera fotografía, se descubre en el negativo fotográfico la verdadera imagen. ¿Por qué no se entendía la imagen? Porque está impresa, dijéramos, con el claroscuro al revés. Y a partir de ese momento, pues la sábana pasa a ser objeto de la ciencia. Y aquí, bueno, pues el último propietario, que fue el Humberto II, el último rey de Italia, lo que hace es que lega en su testamento la tela a Juan Pablo II en persona, que lo aceptó en nombre de la Santa Sede. Y la sábana ahora mismo está no en la capilla de la Síndone, que se destruyó en un incendio del año 1997, sino bajo al palco real, donde se ha dejado ahí un lugar donde ya es el sitio de la Síndone definitivamente. O sea que eso es lo que podemos decir. Claro, lo siento porque ha sido muy largo, pero en fin, No, para nada.
Para nada, se ha hecho corto, hemos aprendido muchísimo. La pena es que hayamos tenido que correr tanto porque se podría haber uno ido parando tantísimo en tantos Claro. puntos y concretar tantas cosas, pero bueno, con una primera idea ha sido un recorrido Yo, de todas maravilloso. maneras, lo que quiero decir es que si alguien quiere profundizar más sobre la historia, Sí, mi tesis doctoral está en el repositorio de la Universidad de Valencia. Y por tanto, se puede, si uno pone en internet tesis de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, aparece una página que está en valenciano, pero bueno, más bien en catalán, porque estos tíos en la universidad no se utiliza el valenciano, sino el catalán, porque estamos sí, ahí por motivos políticos metidos en sí, eso. sí, sí. Pero si tú te vas, aunque no entiendas nada, te vas al final de la página, entonces hay un PDF que se puede descargar, que son 20 megas, y ahí Ajá, está toda mi tesis. O sea, y es gratis. O sea, el que quiera profundizar en esto, tengo muchísimas más cosas dichas allí y bueno, aparte de que se puede, nosotros tenemos una revista que se llama Linteum y bueno, pues también hay diversos medios para conectar con nosotros. muy interesante. Pero bueno, yo estoy aquí a tu disposición para lo que quieras decirme o preguntarme o lo que sea. Pues con tu permiso voy a buscar la tesis y pondré un enlace en la Vale. descripción del vídeo, que sea un enlace directo y se pueda descargar directamente Mejor, pues en la estupendo. tesis Ya y nos digo, ahí comen- está muchísimo más explicado, claro, lógicamente, pues son 500 páginas. Claro, claro. Hombre, yo espero que también no consigamos algún otro vídeo porque tú tienes explicaciones de la Sábana Santa por activa y por pasiva, así que si buenamente se puede aportar alguno al canal, pues maravillosamente que la gente amplíe conocimiento porque es que ha sido un recorrido acelerado, didáctico, porque hemos ido de la A a la Z, pero claro, muy someramente, pero por lo menos una primera idea ha sido maravillosa la explicación, profesor. Hombre, yo lo que tengo clarísimo es que cuando, vamos, yo tengo alumnos, me ficharon a raíz de mi tesis en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Entonces estoy dando clase allí en una sección que se llama Ciencia y Fe. Entonces dan una especie de máster sobre la Sábana Santa. Entonces Ah, yo soy profesor en lengua española, porque también se puede conseguir en inglés, en sí, italiano, y en lengua española, pues yo soy el profesor de historia. Entonces ahí tengo pues 12 vídeos de hora y media más o menos, que son las distintas lecciones que yo doy ahí. Entonces, curiosamente, mis alumnos, pues se ve que hay gente que tiene verdadero interés y que claro, aprovecha, y gente que te dice de repente, te manda un trabajo diciendo, no se sabe nada de la historia de la Sábana Santa. Seguro de, hombre, vamos a ver, porque, hombre, tienes la posibilidad de tener una buena información. por supuesto. Y yo lo que le decía al encargado del curso, digo, vamos a ver, es decir, yo no soy un divulgador, yo no soy una persona que en este tema esté copiando lo que dicen otros, sino que yo soy investigador, he completado cosas, he racionalizado y en fin, he descubierto cosas. Entonces, claro, los alumnos no se dan cuenta de que están hablando con un señor que de verdad es un experto en este tema. Claro, claro, Entonces es una lástima que a veces la gente desaprovecha la oportunidad, pero ya que la gente salta a hablar de la Sábana Santa, por lo menos que tenga un cierto conocimiento, ¿no? Porque si no, claro. al final te pilla alguien, te ponen esto en evidencia y entonces quedas en evidencia Qué tú, ¿no? vergüenza, qué vergüenza. Claro, terrible. Sí, pues sí, podemos ir consiguiendo poquito a poco algunos de estos vídeos y los vamos subiendo por orden que la gente vaya entendiendo de una manera cronológica y didáctica, pues podemos ir pues, ampliando un poquito el conocimiento sobre la Sábana Santa, que como decíamos, es muy mencionada, pero realmente no se sabe nada sobre ella o no quieren que se sepa, porque Claro. medios de comunicación hay 100.000. Lo que no le gusta es la ciencia, le gusta lo que es la polémica, le gusta las noticias llamativas, le gusta inventar. Sí, pero eso es lo grave. Es decir, los Claro, medios de comunicación publican todo lo que sea raro. Es exacto. decir, si un señor de repente dice que esto se ha llegado a publicar, que la sangre de la Sábana Santa, esto es uno que está a favor, pero es una estupidez lo que dice, que se muestra que es la sangre es de un resucitado, porque él había hecho una experiencia con perros que los había sometido a Madre mía. apaleamientos y no sé qué, no sé cuántos, y entonces era una sangre que tenía no sé qué componente, y entonces eso demostraba que era, o sea, pero bueno, ¿de qué vas? Y eso se publica. Es decir, o un señor que de repente escribe un libro diciendo que esta es la imagen de Leonardo da Vinci, una imagen hecha por Leonardo da Vinci, o que era la imagen del último templario que fue quemado en la hoguera y que, claro, como estaba calentito del fuego, que se había dejado la imagen. Digo, pero vamos a ver, ustedes Madre saben lo mía. que es un señor quemado en la hoguera, sería un carbón. Entonces, Claro, ¿a santo de qué? O sea, pero es decir, es que ni piensan, simplemente claro. publican y se publica todo.
Sí, Entonces, sí. por eso yo, a pesar de haberme hecho largo, pues lo que he intentado es ver que hay muchísimos más, y no los he citado todos, hay muchos más documentos que nos hacen pensar que la síndrome ha existido siempre. Y además eso, que hay una correlación en cómo se va mostrando la síndrome y cómo se va creando un icono que luego se distribuye por todo el mundo y que es, pues eso, es decir, por ejemplo, la imagen de Cristo desnudo, o es decir, sin túnica en la cruz, aparece 30 años después de que llega la sábana a Constantinopla y empieza a mostrarse completa. Y cuando ven que no tiene túnica, pues empiezan a hacer imágenes de Cristo, es el Cristo sufriente, el Christum patiens, el Christus patiens. Mientras que hasta ese momento se hablaba del Christus triunfans. Es decir, que cambia completamente toda la iconografía justo en el momento en que empieza a mostrarse la síndrome en Constantinopla puesta toda recta. Entonces, claro, es decir, vas viendo cómo aparecen iconos que se distribuyen, en fin, o sea, es decir, que al final, la conclusión de mi tesis, porque yo partía de la idea de la sábana se parece mucho a la imagen de Jesús. Esto puede ser casualidad, que no lo creo, puede ser que la sábana sea una copia de la imagen de Jesús tradicional, o al revés, que sea la sábana la que ha originado la imagen de Jesús tradicional. Pues según lo que yo intento demostrar, es que la imagen de Jesús estaba en la sábana santa y se intenta copiar. Y curiosamente es la que hemos tenido a lo largo de toda la historia, lo cual desde el punto de vista católico, pues no hay nada incompatible. O sea, Dios Padre, que es muy misericordioso, pero se olvida muchas veces decir que también es muy justo, y yo entiendo perfectamente que quisiera en justicia que la humanidad pudiera conocer la imagen de su Hijo Claro, que nos ha redimido. O sea que claro, eso teológicamente es perfectamente posible, ¿no? claro, Es decir, ¿qué perfectamente. hay de extraño en eso? Ya como reflexión final, porque bueno, el tiempo, como siempre, por mucho que queramos correr, es más veloz que nosotros, siempre nos adelanta y no, no hay otra. Pero una reflexión final, pues como estabas comentando, ¿qué importancia histórica y espiritual tiene la Sábana Santa hoy para los cristianos y cuál puede tener en el futuro? Porque gracias a Dios hay personas y centros como el suyo, como el Centro Español de Sindonología que preside, que están intentando aplicar esa visión científica que demuestra la realidad de la Sábana Santa, alejándola de esos mitos que decían que en la Edad Media ya se verificó que eso no era real, que era algo de la Edad Media. ¿Cuál es la importancia histórica y espiritual de la Sábana Santa? Y que debe tenerla y que centros como el suyo pelearán para que eso se le dé la importancia y el lugar que tiene. Pues yo hay una cosa que tengo clara, depende de, por ejemplo, Juan Pablo II, que fue el primer papa propietario de la síndrome porque la heredó, Sí, insistió en que se utilizara como un medio de catequesis. Porque es que me parece increíble que haya gente que diga, no sabemos nada de Jesús. Y yo a veces digo, usted no, o sea, pues casi seguro que no sabrá nada de Jesús, pero vamos a ver, es decir, pero esto es como, sobre gustos no han escrito, claro que sí, hay muchísimas cosas escritas sobre estética, pero hay que leérselas, o sea, es que claro, claro. evidentemente, en fin. Entonces, claro, ¿qué importancia tiene? Pues yo creo que es una pieza clave en la historicidad de Jesús. Curiosamente, cuando la sábana está en Edesa, ahí se crea un centro teológico sobre la encarnación, que es curioso, porque se Curioso. ponía, se discutía en Oriente en la antigüedad que Dios se hubiera realmente encarnado. Es decir, que tuviera la apariencia humana, que eso era una cosa que se aplicaba a los dioses griegos, o sea, por tanto, no tenía, no tenía mayor problema, es decir, que Jesús hubiera tomado la apariencia humana, pero no, no, allí, claro, en Edesa, que tienen la imagen de Cristo, dicen, no, no, Jesús se ha hecho hombre, y además ha sufrido y ha padecido y tal. Entonces, está claro que eso es desde el punto de vista teológico, es una forma de reforzar brutalmente la encarnación, que es el misterio grave, grande. Es Sí, decir, yo de niño me preguntaba muchas veces, claro, hacían una pregunta que era, ¿qué es más importante, la encarnación o la resurrección? Tú dices, la resurrección, pero hay más, o sea, que Dios se haya hecho hombre es un salto claro. tan brutal Sí, que sí. es que es difícil de entender desde el punto de vista teológico, pero bueno, si tenemos una huella que nos dice que este cuerpo ha salido de la tela de una forma inexplicable, por lo menos podemos decir no convencional, es decir, cómo es que el cuerpo ha salido de la tela sin romper los coágulos de sangre, que tenga claramente una imagen que marque la sangre, incluso de los laterales de los brazos,
que está envolviendo el cadáver y sin embargo la imagen no tenga distorsiones y sea como una proyección hacia arriba o hacia abajo. O sea, una serie de cosas que son incomprensibles. Entonces, nadie ha sido capaz de reproducir la sábana. Entonces, eso no tiene ninguna importancia. Yo la verdad es que no lo puedo comprender. O Claro, sea, que la identificación, por ejemplo, de los restos de Miguel de Cervantes fue porque había una tabla donde ponía MC y donde estaba enterrado más o menos en el sitio donde se suponía que estaba enterrado Miguel de Cervantes y ya está. Y con eso ya es suficiente. Ya claro, sabemos. O Filipo de Macedonia, que encontraron su cráneo, dijeron, este es Filipo de Macedonia, porque tenía un tajo en un ojo, como se parece que la historia dice. Pues ya está, no hay ninguna duda. Claro, cuando es Jesucristo, tiene todas las heridas, todas las estotas. No, pero es que no claro, podemos asegurarlo. Hombre, no podemos asegurarlo, pero no tenemos otro candidato. claro, claro. Entonces, claro, o sea, dices, hombre, yo el nombre y apellidos no está, pero vamos, que solo es lo único que falta, pues está todo allí. Entonces, claro que tiene importancia y que, en fin, ya digo, cuando se discute todo y se dice que no se sabe nada y tenemos los medios y no queremos estudiarlos, pues hombre, y entonces nos agarramos a cualquier excusa como el carbono 14. Afortunadamente, y con esto sí que acabo, afortunadamente nosotros en España tenemos la reliquia que es la clave de la autenticidad de la Sábana Santa, que es el sudario de Oviedo. Porque en el sudario de Oviedo, los últimos estudios que estamos haciendo demuestran que todas las heridas de todo el desarrollo de la cabeza por delante y por detrás que están en la sábana y en el sudario coinciden exactamente. Bueno, con un 90 y tantos % de coincidencia, estamos haciendo cálculos matemáticos sobre eso. Y bueno, es decir, ni carbono 14 ni porras. Si el sudario está en España desde el siglo VII, la sábana no puede ser del siglo XIV, Claro, porque aquí hay claro. dos personas que murieron con todas las heridas en toda la cabeza exactamente igual. No tiene ninguna Imposible, lógica. imposible. Entonces, yo ya he decidido no hablar del carbono 14, porque el carbono 14 se ha puesto de relieve que puede fallar por la contaminación en montones de sitios, por montones de motivos. ¿Y por qué tenemos que agarrarnos a eso cuando tenemos una prueba clara de que hay otra cabeza que es exactamente, que tiene todas las mismas heridas? Es la misma cabeza, no puede ser otra. Dicen los dentistas que si encuentras un cráneo que tiene los mismos empastes, las mismas caries y las mismas ausencias de dientes que un sujeto que tú conoces, es el mismo sujeto, porque hay tantas variables que no puede ser otro. Claro. Entonces, bueno, pues eso es lo que dice la lógica. O sea que Es que, importancia enorme, pero tenemos que escuchar, claro. pues es que es maravilloso lo que nos cuenta y está claro, la pena es que haya intereses para que no le den la importancia que debe tener la sábana santa y que a lo mejor no permitan que se continúen los estudios de la propia sábana, porque está habiendo mucho más estudios en el sudario que en la Claro. propia Que ese sábana. hemos tenido acceso y la sábana no hay forma de tener acceso a ello. Claro, claro. Pero bueno, de Bueno, una manera, pues nos está dando una, un apoyo a lo que es la sábana, con un estudio indirecto a través del sudario. O sea que, yo tuve la suerte de hablar con Benedicto XVI 3 meses antes de ser papa y tuve una entrevista de un cuarto de hora, 20 minutos, en la Congregación para la Doctrina de la Fe y entonces yo le estuve explicando lo que estábamos haciendo sobre el sudario de Oviedo y sus palabras finales fue, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo dije, mira, nos lo está diciendo qué el maravilla. prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego resulta que fue el siguiente papa El a los tres siguiente meses. papa, qué Y maravilla. digo, bueno, no hemos tenido posibilidad de volver a hablar con él, pero la verdad es que hemos seguido su idea, ¿no? La investigación del sudario de Oviedo está viva, funciona, y la verdad es que yo creo que es clave. Pero ¿quién se va a enterar de esto? Pues si España está con el Sálvame Deluxe y la Isla de las Claro, Tentaciones y cosas así, no hay nada serio en ningún sitio. qué pena. Entonces, ¿cómo llegamos al público si hay una cosa en medio que son los periodistas que Sí, te filtran lo que quieren sus amos, ¿no? Entonces, sí, claro, y desgraciadamente el mundo está en manos de los anticristianos, sin sí. ninguna duda. Y una pena que en España, una tierra de reliquias, que tenemos el sudario de Oviedo, que nadie lo sabe, ni en la propia España, que tenemos la Lignum Crucis en Toribio, en Santo Toribio, en Cantabria, tampoco se sabe, que tenemos una posibilidad de que el cáliz de Valencia, que también sea el real, el Sí, original y el verdadero, porque como decíamos, no tenemos otro que reúna tantas características de que pueda ser, tampoco se conoce, pero claro, el motivo es pues que no el- interesa. no interesa, no Y interesa. además, pero lo que es curioso es que alguien de repente lanza, pues en León podía estar el Santo Cáliz. Vamos a ver, no tiene las características de un cáliz de bendición judío, por tanto, ya no hay nada más que decir, Claro, porque claro. los cálices de bendición judíos tenían que tener una capacidad mínima de líquido, que son 2 revits, entre 1 y 2 revits. Entonces, solo el de Valencia tiene esa medida y además está marcada la cantidad de líquido que tiene que tener. Entonces, el de León, pues es un cáliz antiguo,
que es muy interesante, que tal que cual, que es de piedra, pero la capacidad que tiene 3 dedos de oro arriba para que se pueda utilizar como cáliz de misa. No te digo nada. O sea, no hubiera sido posible. Yo lo siento muchísimo por los de León porque no les tengo ninguna animadversión. Y como soy de Valencia, todo el mundo dice, ya está este con la boina puesta. No, los valencianos somos al revés. O sea, nosotros no potenciamos lo nuestro en absoluto. Y sin embargo, pues ahí está, ahí tenemos una posible reliquia que es la única que es posible. O sea, estamos en lo mismo, no tenemos otro candidato. ¿Es Sí, seguro que sea el cáliz de Jesucristo? Hombre, pues no podemos asegurarlo con total certeza, pero como nadie. Pero sí que podemos descartar otros cálices que no tienen esas características. claro, claro. Bueno, ya para terminar, me gustaría, bueno, apoyar ese pensamiento, esa reflexión que hiciste antes de la importancia Claro, de, no, bueno, la resurrección es fundamental, pero que se encarnase el Señor es tan importante, es algo tan sublime que, bueno, que provocó la rebelión de los ángeles hasta ese punto, claro. que Ah, no admitían que se engendrase en una mujer y que fuese luego reina de cielos y tierra, porque era como inferior. Entonces, que se engendrase es que es, como tú comentabas, algo sublime, es algo que solo nuestro Dios impensable. se le puede ocurrir a esas maravillas y que provocó ese rechazo de non serviam de un tercio de los ángeles porque no admitían eso, no admitían eso. O sea que Bueno, fue, ahora tenemos más población que el tercio de los ángeles que dice lo mismo. Pero por, bueno, lo lograremos. por supuesto, nos mantendremos firmes hasta el final. Pues ya hemos llegado al final del programa. Darles las gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, como siempre se dice, pues compartan, suscríbanse, comenten, háganos preguntas, las haremos llegar al doctor, profesor, que si buenamente puede, pues las irá contestando, nosotros se las haremos llegar. Y simplemente pues darle las gracias a nuestro invitado, que es una persona ocupadísima, nos ha hecho un grandísimo favor de estar hoy aquí con nosotros, abriéndonos un poquito los ojos, las personas que somos neófitos en estos temas, pues para que aprendamos un poquito de las maravillas que nuestra fe nos ha ido dejando a lo largo de siglos de historia, para que nos reafirmemos y sepamos que, bueno, que el Señor va dejando señales, va dejando semillitas para que nuestra fe no decaiga y que estemos ahí al pie del cañón. Así que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, profesor, doctor, por estar ahí con nosotros. Muy bien, pues estaremos en contacto. Como siempre nos gusta decir al final del programa, pues decimos de todo corazón que Dios les bendiga, que les proteja, que les guarde y Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchísimas gracias.